Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren de maravilla y listos para sumergirse en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y sinceramente, en el corazón de muchos fans. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha causado revuelo y que involucra a dos de los actores más queridos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que, como bien indica nuestro título, vamos a hablar de cómo Hande Erçel bromea sobre la nueva pareja de su ex Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien. Un toque de humor, quizás algo de ironía, y por supuesto, la reacción que no ha tardado en llegar. Si son fanáticos de las noticias del corazón de las celebridades, de los dramas y de las interacciones interesantes entre exparejas, este vídeo es definitivamente para ustedes. Y antes de que nos adentremos en todos los detalles jugosos, quiero recordarles, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratuito y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos las últimas novedades y los chismes más interesantes del mundo del entretenimiento. Un simple clic y estarán al día con nosotros. Ahora sí, vayamos al grano. La noticia que ha puesto a todos en vilo es la supuesta nueva relación de Kerem Bürsin con la influencer y empresaria, de origen griego, Egenik. Y mientras el mundo del espectáculo y los fans se dividen entre quienes apoyan la nueva etapa de Kerem y quienes aún guardan esperanzas de una reconciliación con Hande, la reacción de Hande Erçel ante este nuevo romance ha sido lo que realmente ha captado la atención. Verán, no se trata de una declaración oficial, ni de un comunicado de prensa, sino de un gesto sutil, un comentario que muchos interpretan como una broma, una forma elegante y quizás un poco pícara de responder a la situación. Todo comenzó cuando Egenik publicó unas fotografías en sus redes sociales junto a Kerem Bürsin, y estas imágenes se viralizaron rápidamente. La química entre ellos parecía innegable, y los rumores de romance se dispararon. Los fans, como era de esperar, se volcaron a las redes para comentar, opinar y por supuesto, especular. Y fue en medio de esta vorágine digital donde apareció el comentario de Hande Erçel. Sin entrar en detalles sobre las publicaciones específicas para no ser repetitivos, les diré que Hande, conocida por su ingenio y su sentido del humor, hizo un comentario que ha sido interpretado de diversas maneras. Algunas personas lo vieron como un simple gesto amistoso, otras como una indirecta muy directa, y para la mayoría, fue la confirmación de que Hande está, al menos superficialmente, al tanto y lo que es más interesante, parece que no le afecta negativamente. El comentario en cuestión, para ser más específico sin revelar nombres exactos para proteger la privacidad si no es público, se daba bajo una publicación relacionada con la noticia, o quizás en una publicación de un amigo en común que comentaba sobre el tema. La esencia del comentario de Hande se centraba en algo del estilo de «qué interesante, ¿verdad?», o quizás algo más cercano a «bueno, ahora sí que la cosa se pone divertida», o incluso un simple emoji que transmitía una mezcla de sorpresa y diversión. La clave está en la forma en que lo dijo o escribió. No había rastro de amargura ni de resentimiento, ni de esa típica respuesta que podríamos esperar de alguien que está sufriendo por un ex. Lo fascinante de esta situación es cómo las redes sociales han amplificado este pequeño gesto. Lo que para Hande pudo haber sido una simple observación con un toque de humor, para los medios de comunicación y para los seguidores se convirtió en una noticia en sí misma. Los titulares no tardaron en aparecer y las interpretaciones, como les digo, se multiplicaron. ¿Está Hande feliz por Kerem? ¿Está celosa y lo disfraza de humor? ¿Está simplemente tirando un dardo envenenado? Para analizar esto un poco más a fondo, debemos recordar la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Fueron una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Su romance, que nació en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, cautivó a millones de fans alrededor del mundo. La química en pantalla se trasladó a la vida real, y durante un tiempo su relación fue un cuento de hadas moderno. Compartían momentos de su vida cotidiana en redes sociales, viajaban juntos, y parecían ser la pareja perfecta. Sin embargo, en el verano de 2022, se anunció su separación, dejando a muchos de sus seguidores con el corazón roto. Tras la ruptura, ambos actores mantuvieron un perfil relativamente bajo en cuanto a sus vidas amorosas. Kerem, hasta ahora, no había estado asociado públicamente con nadie de manera tan notoria. Y Hande, aunque se le han atribuido algunos romances, nada se había confirmado de manera oficial o había tenido la misma repercusión mediática que su relación con Kerem. Por eso,
La aparición de Ellenik en la vida de Kerem ha sido recibida con tanta expectación y a veces, con cierta melancolía por parte de quienes aún soñaban con la reconciliación de la pareja de Llamas a mi puerta. Y aquí es donde entra la broma de Ande. Imaginen la escena, los fans discutiendo acaloradamente en redes, los medios especulando y de repente, la protagonista de este triángulo amoroso, Ande Ercel, aparece con un comentario que rompe la tensión, que añade un toque de ligereza. No es un «me alegro por ti» forzado, ni un silencio culpable. Es algo que dice, veo lo que está pasando, y sí, es interesante. Y esa interpretación de interesante puede ser tan amplia como el océano. Podríamos interpretar su comentario como una forma de decir, sí, veo que Kerem tiene una nueva compañía. Interesante. La vida sigue. Cada uno por su lado, viviendo sus vidas. Es una manera de demostrar que está madura, que ha superado la ruptura y que en lugar de esconderse o de enviar mensajes crípticos de dolor, elige el humor. El humor, como todos sabemos, puede ser una poderosa herramienta para lidiar con situaciones difíciles o simplemente para mantener la compostura. Además, hay que considerar la posibilidad de que Ande sea genuinamente una persona con un gran sentido del humor y que sus comentarios reflejen esa personalidad. No todos los comentarios de una expareja sobre una nueva relación de la otra tienen que estar cargados de segundas intenciones. A veces puede ser simplemente una observación, un comentario casual. Sin embargo, dada la notoriedad de su relación pasada y la atención mediática que rodea a ambos, es difícil no buscar un significado más profundo. Otra interpretación es que Ande esté enviando un mensaje de confianza. Al bromear sobre la situación, está mostrando que no se siente amenazada. Que su propia vida, su propia carrera, su propia felicidad, no dependen de con quién esté Kerem Bürsin. Es una demostración de fuerza interior y de independencia emocional. Es como si dijera, tú sigues tu camino, yo sigo el mío, y mientras tanto, me divierto un poco con todo este circo mediático. Los fans, por supuesto, han reaccionado de todas las formas imaginables. Algunos la han elogiado por su madurez y su sentido del humor, viéndola como un ejemplo a seguir. Otros han interpretado su comentario como una muestra de que aún le importa Kerem, quizás de una manera que ella misma no quiere admitir. Hay quienes creen que es una forma de ganar notoriedad, de mantenerse en el ojo público a través de su relación pasada. Y no faltan los que con cierta nostalgia, desearían que volvieran a estar juntos y ven este comentario como una señal, por pequeña que sea. Lo cierto es que esta broma, si es que podemos llamarla así, ha reavivado el debate sobre su relación pasada y sobre sus vidas actuales. Ha puesto de manifiesto cuánto público sigue pendiente de ellos y cuánto se espera de cada uno de sus movimientos. Ande Ercel con su comentario ha logrado, una vez más, ser el centro de atención, pero esta vez, de una manera que sugiere fortaleza y un toque de ironía. En resumen, mis queridos seguidores, la noticia de la nueva pareja de Kerem Bürsin ha sido completada con una reacción llamativa por parte de su ex, Ande Ercel. A través de un comentario en redes sociales, que muchos han interpretado como una broma, Ande ha demostrado que está al tanto de la situación y, al parecer, lo maneja con un sentido del humor que muchos admiran. Si fue una broma genuina, una indirecta sutil, o una muestra de fortaleza, el tiempo y las futuras acciones de ambos nos lo dirán. Lo que sí queda claro es que Ande Ercel sabe cómo captar la atención y cómo jugar con las expectativas del público, siempre manteniendo un aire de elegancia y un toque de picardía. Y así concluimos nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya parecido tan interesante y entretenido como a mí traerles esta noticia. ¿Ustedes qué opinan sobre el comentario de Ande Ercel? ¿Lo ven como una broma inocente o creen que hay algo más detrás? Me encantaría saber sus opiniones, así que no duden en dejarme sus comentarios abajo. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y antes de que se vayan, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares que también disfrutan de estas noticias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Hasta pronto.